Hola hermanos, muy buenos días. Aquí primero, antes que nada, darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, que nos permite estar una vez más, un jueves más con ustedes, compartiendo la palabra. Hoy la lectura nos presenta dos segundas lecturas, pero para esto vamos a tomar una lectura de estas dos segundas que nos presenta el Evangelio. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 30 de mayo del 2019. Solemnidad de la Asunción del Señor. Primera lectura. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se le apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 46. Respondemos todos: entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor. De gozos llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Todos, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Segunda lectura. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación
para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que confiamos en Él. Por la eficacia de su fuerza poderosa, con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 53. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente y pues les pido disculpa por esta tos que tengo. Quizás me quiere dar gripe o ya me dio, ¿verdad? Pero bueno, hermanitos, aquí seguimos nuevamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, un jueves más compartiendo la palabra con ustedes. Y pues bueno, hoy celebramos la Asunción de nuestro Señor Jesús. Y hoy, hermanos, es cuando Él desciende a la casa del Padre. Cuando Él se va a la casa del Padre, ya había cumplido lo que el Padre le había mandado hacer a esta tierra. Cumplió todo y se fue. Pero aquí en la primera lectura, hermanos, aquí en la primera lectura vemos, dice: a ellos se le apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios, hermanos. Aquí pues el Señor nos sigue mostrando las pruebas que Él está vivo, que Él sigue estando con nosotros. Si vemos aquí a los discípulos, les dice, les dio numerosas pruebas para que ellos creyeran que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado, que Jesús había vencido a la muerte.
Entonces aquí Él les da numerosas pruebas, dice la palabra del Señor, ¿sí? Y que había estado con ellos durante 40 días, convivía con ellos. Pero hay algo que a mí me gusta, que dice, se dejó ver, durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Dice, se dejó ver por ellos, no dice, se dejó ver por todos. No, hermanos, ¿por qué? Porque quizás el mundo está cegado, no ve a nuestro Señor Jesús, o no lo vio en ese tiempo, que Él era el Hijo de Dios. Y en la actualidad quizás muchos estamos cegados, no queremos quitarnos esa venda para ver que nuestro Señor Jesús está con nosotros, está vivo y resucitado. Sí, por eso dice, se dejó ver por ellos. Y nosotros, hermanos, cuando estamos en oración con nuestro Señor Jesús, en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás llega una imagen de nuestro Señor Jesús, y es el Espíritu Santo que nos está haciendo esa conexión ante nuestro Señor Jesús. Y por eso es de que quizás nosotros con estos ojos humanos no lo vemos, pero si los cerramos y abrimos esos ojos espirituales, vemos a un Cristo vivo y resucitado que está a la par de nosotros, ayudándonos a resolver nuestras tristezas y necesidades, hermanos. Entonces, por eso dice la Escritura, se dejó ver por ellos. Y nosotros quizás podemos decir, sentirnos dichosos, que Jesús se deja ver por nosotros en muchas formas, hermanos, en infinidades de cosas. Vemos a Jesús podemos decir, en el cielo azul, podemos ver la naturaleza, podemos ver a nuestros hijos cuando nos hacen reír, podemos ver a nuestros hermanos cuando nosotros les ayudamos. En muchas maneras nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús, hermanos. Y más adelante dice, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre. Hermanos, no se alejen de Jerusalén, les dijo Jesús a los discípulos, para que se cumpla la promesa de mi Padre. Y tomando esto, hermanos, para nosotros en la actualidad, claro, Jesús se refiere aquí a los discípulos. Jesús sabe que va a llegar el día de Pentecostés, la unción, el fuego del Espíritu Santo. Pero hoy en día nosotros tomemos esto como no alejarnos de la iglesia, no irnos de la iglesia, hermanos, porque si nosotros nos alejamos de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuáles son nuestros planes, nuestros pensamientos? Si nosotros nos alejamos de la iglesia, prácticamente nos estamos alejando de Jesús. Y Él dice, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí que se cumpla la promesa de mi Padre. Hermanos, todos sabemos que necesitamos algo en nuestras vidas. Y por eso es muy importante estar constantes en el camino del Señor. Hoy hermanos, hace como muchos años, o quizás unos 3, 4 años atrás, más o menos, tuvimos un retiro de jóvenes. Y pues un joven me decía a mí, me preguntaba, oiga, decía, ¿y por qué es necesario de ir a la iglesia, de ir a misas, de estar siempre ahí, vivir los sacramentos, esto y lo otro, verdad? Me decía. Y yo le ponía un ejemplo. O porque él me decía, porque yo en mi casa, yo en mi cuarto oro, yo en donde voy oro, yo estoy ahí siempre, o sea, estoy viviendo con mi Dios. Pues bueno, qué bien, digo, está bien, pues Dios, cuando lo invocamos, Él llega en donde nosotros estemos. Pero le digo, a ver, le pongo un ejemplo, pero a ver, ¿a ti qué te parece? Le digo, pues él era joven, ¿verdad? Y le digo, cuando a ti te llegan las ganas de bailar, de salir, de ir a distraerte, ¿tú qué haces? Pues algo, ¿ok? Y cuando tú quieres ir al baile, le digo, ¿por qué entonces no te encierras en tu cuarto y pones la música y te pones a bailar tú solo? Y me dice, pues porque no se siente igual. Pues ahí está la respuesta, le digo, al igual. Nosotros, claro, es cierto, nuestro Señor Jesús, si ahorita nos ponemos a invocar su nombre, Él está aquí con nosotros y pues nos llenamos, ¿verdad? Pero no es igual estando en comunidad, estando en la casa del Señor, estando ahí en su presencia, viviendo los sacramentos, tomando su cuerpo, la preciosa Eucaristía, hermanos. Entonces, por eso nosotros no debemos de alejarnos
de la iglesia, como Jesús lo dice aquí a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sí, porque así va a llegar la promesa de su Padre. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? Cada uno lo sabemos, cada uno de nuestros corazones sabemos, por lo cual nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesús día con día. Pues bueno, hermanitos, y más adelante dice, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén. Hermanos, pues nosotros llevamos quizás un tiempo caminando en los caminos de nuestro Señor Jesús, y a nosotros en el camino del Señor, qué grandes cosas nos han pasado. Nos han pasado infinidades, pienso, de maravillas en el caminar, en el sentir a Jesús a nuestro lado. Y por eso nosotros debemos de ser testigos para los demás que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo? Quizás podría ser dando nuestros testimonios de vida. Quizás podría que nuestro testimonio hable por nosotros y que quizás no sea nuestra boca, ¿verdad? Porque quizás muchas veces podemos decir esto y lo otro, quizás no lo estamos haciendo bien, pero sin embargo los demás hermanitos que están a nuestro alrededor notarán y se darán cuenta que nosotros queremos ser testigos de este Jesús, porque Él lo dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Y más adelante dice, serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí Jesús ya está hablándonos de Pentecostés. Aquí Jesús ya nos está diciendo que llegará ese espíritu de verdad, ese espíritu de vida, el espíritu de fortaleza, el espíritu que nos tiene hoy en día en pie, siguiendo la palabra del Señor. Quizás no así como es así, letra por letra, pero estamos tratando, hermanos, estamos tratando de agradarle a nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, hermanos, más adelante en la carta de Efesios dice, hermanos, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlos. Hermanos, muchas veces quizás nosotros queremos ver a Jesús, verlo, o que cuando estamos en nuestra oración íntima con Él, queremos escuchar su voz, pero quizás todo el ruido de que estamos orando, pero el ruido en nuestro interior, como por ejemplo se meten pensamientos de que mañana tengo que ir a estudiar, mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que llevar a los niños a la escuela, mañana tengo que hacer esto y lo otro. Bueno, es cierto, lo vamos a hacer, pero para eso nosotros debemos de tener esa intimidad solo con el Señor, que esas voces, que esos ruidos en ese momento no lleguen a nuestros pensamientos, porque así Él nos dará, dice, Él nos conceda el espíritu de sabiduría y revelación. Porque muchas personas, ¿no? Estando en oración, ven cosas, el Señor les da pensamientos hermosos, y eso es de sabiduría y revelación para conocerlo. Pues bueno, hermanitos, seguimos más adelante hablando de la ascensión del Señor. Estamos ahora en el Evangelio, hermanos. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano de Betania. Levantando las manos los bendijo, mientras los bendecía se fue apartando de ellos, elevándose al cielo. Ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Hermanos, estos discípulos que vieron cómo Jesús descendió, cómo Jesús se fue al cielo, y dice la palabra que veían cómo Jesús se perdía entre las nubes, y cuando aparecen dos hombres vestidos de blanco, y les dice, Galileos, ¿qué hacen ahí viendo al cielo? A ese mismo Jesús que ustedes han visto subir, a ese mismo Jesús regresará, hermanos. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos dicho, quizás a los jóvenes, a los ancianos, a los de una edad
quizás más avanzada todavía, que nuestro Señor Jesús regresará. Pero a veces nos han dicho que estamos locos o que no va a venir otra vez. Hermanos, nosotros debemos de estar constantes en nuestra fe de que nuestro Señor Jesús volverá, regresará, porque aquí lo dijeron estos ángeles. Así como lo han visto subir al cielo, así lo verán venir. Y dice la palabra que Él vendrá rodeado de ángeles. Entonces, hermanos, y nosotros vivos o estando ya con Él, lo veremos de todos modos, porque la palabra de Dios dice, vivos y muertos, todo mundo, toda persona lo verá, todo lo veremos a Él cuando Él venga entre las nubes. Y por eso nosotros debemos de seguir trabajando, hermanos, debemos de seguir obrando, debemos de seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos mostró toda la grandeza, nos ha hablado del reino de Dios, nos ha hablado de las habitaciones, nos ha hablado de lo que hay allá arriba. Entonces nosotros debemos de seguir a nuestro Señor Jesús y esperando y confiando en Él, hermanos. Y pues bueno, hermanitos, esta de la ascensión del Señor es algo que nos llene, que nos motive a esperar esa venida de Jesús nuevamente hacia nosotros. Pero mientras nosotros sigamos trabajando, sigamos mostrando a un Jesús vivo a las demás personas que están a nuestro alrededor. Pues bueno, hermanos, gracias por seguir viendo este canal de Sangre y Agua. Que Dios los bendiga. Y aquí seguimos, hermanos, claro que sí, aquí seguimos por la gracia de nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santa. Que el Señor y nuestra Madre Santísima nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.